Pero el cassette era muy interesante para mí, ¿verdad? Porque lo miraba y cómo daba la vuelta, regresaba y podíamos grabar y regrabar y grabar, y yo me ponía a grabar mi voz, ¿verdad? Y me quería hacer como locutor. Y también tenía, se lo voy a enseñar ahí en la cámara, dos cositas aquí, ahí abajo, que si uno no quería que se borrara, los quitaba, porque entonces ya no se podía grabar. Pero lo que le quiero decir con esto, hermanos, el tiempo es muy importante. El tiempo es, ¿verdad?, algo que no podemos ensayar. Los músicos aquí ensayan. Podemos ensayar para recitar una cosilla, podemos ensayar para hacer muchas cosas. Pero para la vida no se ensaya. El día que estamos viviendo hoy se acabó. Cuando se va, ¿verdad?, marcamos en el calendario que se terminó el día y no podemos recuperarlo. O sea que la vida es importante, muy importante, y la vida pues es necesaria vivirla. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que a veces nosotros no sacamos el tiempo para hacer las cosas importantes en la vida. ¿Sabe usted que hay veces decimos que no tenemos tiempo porque estamos acostumbrados a vivir en una etapa de la sociedad? Estos cassettes, como le digo, ya no se encuentran, pero vi la casetera y me acordé, dije, voy a buscar uno. Mi carro, el Cadillac, todavía tiene una casetera. Y ahí pues, ¿verdad?, pongo esto y lo pongo un cassette que tiene un auxiliar para conectarlo a mi teléfono. Pero hasta eso nos están quitando en los celulares. Ya no se puede conectar eso. Ya no tienen auxiliares. Todo es, voy a ver si lo puedo decir con el inglés con barreras, ¿verdad? El Bluetooth. ¿Lo dije bien? No, bueno, dilo tú. Ahí está. Pues anyway, y les digo pues, ¿verdad?, de la misma manera que las cosas se van. Y yo les voy a decir a ustedes que nosotros hay veces sacamos tiempo para cosas que no son importantes, porque tenemos chats, pertenecemos a tal vez 50 chats en el WhatsApp, tenemos Facebook, y tenemos que contestar, porque si alguien pone, ¿verdad?, que cocinó una lasaña de pepperoni, yo no sé de qué, ¿verdad? No sé de qué, y si no le ponemos like, pues entonces podemos ofender a la persona. Pero ¿de quién es la culpa de eso si pertenecemos a tantos chats? ¿Verdad? Entonces tenemos que responder, porque no queremos ser malcriados o mal educados y no queremos dejar de contestar. Pero perdemos tanto tiempo. Yo no tengo Facebook, gracias a Dios. Pero aún dentro de nuestra iglesia hay como 50 chats o 5 chats, porque las damas tienen uno, los caballeros tienen uno, los jóvenes, los niños tienen un chat, ¿verdad? Y la cosa de esto, ¿verdad?, que cuando quieren postear algo, lo postean en todos los chats, y entonces, óigame, con uno que ponga es suficiente. Pónganlo en el de la iglesia y ya, ¿verdad? Claro, yo no estoy en el chat de las damas. Y las damas pues tienen que, ciertas cosas, ¿verdad?, que están para las damas. Pero ¿de quién es la culpa? De uno. Entonces nos envolvemos tanto en tantas cosas, y ustedes lo han escuchado de mí, que yo les digo a veces no tengo tiempo porque mi calendario se llena. Tengo que ir a visitar al pastor en Valdosta, tengo que visitar al pastor en Ambro, al que está en Savannah, al que está en Statesboro, tengo que visitar al pastor que está en Louisville, al que está en Ambrose. Y entonces se nos va el tiempo. Entonces las cosas, hermanos, tenemos que hacerlas de corazón. Usted sabe que nosotros tarde o temprano vamos a llegar en un lugar que nuestra salud no va a estar tan buena como la que tenemos hoy. ¿Saben ustedes que nosotros, bueno, yo y muchos de ustedes aquí presentes y los que nos están viendo, personas que también me conocen desde hace tiempo, han estado presentes, han sacado
tiempo para ir a visitar a un hospital. Y ¿sabe qué? Todos caemos en una cama. Lamentablemente, ¿verdad? Muchos de nosotros partimos con el Señor y llegamos a una cama que tal vez, una cama con un matres de 4 pulgadas, que tal vez se infla y se desinfla, si tienen la cama de esos matres, porque no todos tienen el privilegio de tener esos colchones. Podemos decir que el tiempo se nos va, hermanos, y ya no lo podemos alcanzar. El tiempo se va y se fue. Pero cuando yo estaba en el hospital, por mucho que la pastora Carmen Méndez tenga en su agenda, todo para, porque ella está allí a mi lado. Y han habido hermanas o hermanos que llegaban y decían: pastora, vaya a la casa, nosotros nos vamos a quedar con su esposo. Entonces, pues tenemos que entender, ¿verdad?, de que nos llegan a visitar y sacamos ese tiempo, porque esos son los tiempos valiosos. Pero esos son los tiempos que nosotros sacamos, todo se para poder atender esa crisis. Hay personas, ¿verdad?, que no tienen tiempos para sus hijos. Escúcheme bien, y esperan de que ya están grandes, cuando tal vez están en droga, cuando tal vez están en un lugar que lo ha metido la policía, tal vez en una cárcel. Y entonces tienen que sacar tiempo para irlo a visitar. Aquel esposo, aquella esposa que no tienen tiempo para tal vez salir y disfrutar el tiempo, llega un momento que llega el divorcio. Y ahí sacan todo el dinero que no tienen y sacan el tiempo, porque lleva tiempo, hermanos, divorciarse. Si no me lo cree, pregúntenle a las personas que están divorciadas. Hay que gastar dinero y hay que gastar tiempo. O sea que usted no tenía tiempo cuando estaban casados y estaban felices, sino que tuvo que llegar el momento donde usted se encontró que ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Y entonces saca tiempo para invertir en el divorcio. Saca tiempo para el hijo que está preso, para el hijo que está enfermo, para el hijo que está recuperándose de las drogas. Entonces tenemos que entender que el tiempo se nos va. El tiempo se nos va de las cosas que nosotros hacemos. Welcome, good to see you guys. They're going to get the headsets in a minute. Entonces el tiempo se nos va. Y tenemos que entender, hermanos, de que hay que sacar tiempo. El tiempo se acaba. Aquí, pues, ¿verdad?, lamentablemente no le puedo pedir a Julio Iglesias que me dé una comisión. Y yo les he dicho muchas veces a ustedes aquí, ya no voy a mencionar canciones, ¿verdad?, porque después no me ven espiritualmente. Pero ¿saben qué? Hay canciones que yo escuché de chiquito que todavía hay veces salen. Y Julio Iglesias sacó una canción, nuevamente, si me está mirando, por si acaso, Julio, ¿te acuerdas, verdad? Y pues tal vez nos puede mandar una ofrenda, ya que no estamos hablando de él. Pero Julio Iglesias sacó una iglesia que se titulaba Me olvidé de vivir. Oiga, ¿cómo se acuerdan algunos, verdad? Gracias, Elizabeth, porque muchos aquí son demasiado, usted sabe. Pero la canción se llamaba Me olvidé de vivir, decía de tanto correr por la vida, ¿verdad?, sin freno. Me olvidé que la vida se vive en un momento, ¿verdad?, de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Y tenemos que entender, hermanos, que esos detalles pequeños son los que nosotros tenemos que vivir, porque el tiempo se va. Yo
sé aquí, ¿verdad? Cuando vi a Alex primero, ¿verdad? Dije, pues don Girón va a llegar, porque yo creo que en este tiempo ya los soldados no usan el término short, ¿verdad? El término short o short timer, o le decían short timers attitude, era cuando uno llegaba a un lugar, ¿verdad? Si uno va a una misión, ahora mismo hay una misión para dónde es que están yendo, a la Polonia, los están llevando por 9 meses. Entonces, cuando llegan los 100 días, usted sabe que se va a ir, usted hace un calendario que le llaman Short Timers Calendar. Y ese calendario, porque hay que hacerse en aquellos tiempos, pues no teníamos el teléfono. Ahora lo puede poner en el teléfono, porque me los enseñaron soldados. Pero uno hacía una hoja y hacía un montón de cuadritos del 100 al número 1. Entonces, cada vez que se terminaba el día, usted ponía, lo coloreaba, lo que sea. Eso era el Short Timers Calendar. Lo tenían también el Short Timers Attitude, ¿verdad? La actitud que ya me voy y me voy a ir y no tienes que decirme nada, no tengo que hacer nada porque estoy corto, decían, ¿verdad? Short. Y les estoy diciendo todo esto, hermanos, porque el tiempo se nos acaba. El tiempo se nos acaba. Y perdemos el tiempo, escúchenme bien, dentro de la iglesia. Perdemos el tiempo porque venimos a veces a criticar al pastor. Venimos a la iglesia a criticar al hermano, al que cantó o los que no cantaron, los que dieron ofrenda, los que no dieron ofrenda. Y perdemos el tiempo y podemos decir, como decía Julio Iglesias, se les olvidó de vivir, ¿verdad? Porque esos detalles pequeños, ¿verdad? Que las personas llegan a la iglesia, que sacan el tiempo de venir a la iglesia para poder, la hermana Evelyn estaba diciendo, ¿verdad? Y ella dice, no me malinterpreten, y yo trato ahora mismo, créame, Evelyn, que estoy tratando de no ponerme así, ¿verdad? Porque hay veces no malinterpretan porque alzamos la voz, ¿verdad? Y dicen, no, el pastor está enojado. Y yo no tengo alesa, ¿verdad? Pero si yo tuviera alesa, la que uno le habla, ¿verdad? Hasta alesa me decía, no me esté gritando, por favor, ¿verdad? Porque Google me lo ha hecho, ¿verdad? Porque no tengo alesa, pero tengo Google. Y se me está gritando, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender de que perdemos las cosas en cosas pequeñas. El matrimonio, hay veces, ¿verdad? Dejaste tu camisa tirada, ¿verdad? Y hace un problema. Se te olvidó flochar el toile, o como así decimos aquí, ¿verdad? Pero el inodoro, y ya causa un problema. Entonces, pero no vemos los detalles bonitos, que nos levantamos y hacemos el café para cuando te levantes tengas un café, ¿verdad? Olvidamos esos detalles. Entonces, volviendo al Short Timers Calendar, uno lo ponía, y fíjense, en el área de Vietnam, cuando uno está en guerra, yo no estuve en el Vietnam, por supuesto, ¿verdad? Estoy demasiado chico, joven, ¿verdad? Pero era bien importante porque el soldado andaba con el Short Timers Calendar, y lo tenía, ese papel lo doblaba y lo ponía en el casco, dentro del casco, y le hacía recordar a su sargento, tal vez no me mandes en esa misión porque estoy short, estoy corto, porque quiero llegar a mi familia. Y cuando nosotros estamos en el hospital, hermano, no podemos o no lo hacemos de decir, bueno, tengo una casa de 3.500 pies cuadrados. No le decimos a la esposa, toma mi ATM card o la tarjeta, ¿cómo se dice en inglés? En español. Ajá, sí, vete a sacarme todo el dinero que está en la cuenta y me lo traes porque quiero sentir el olor de esos billetes.
No le decimos a mi esposa, dile a Alex que me traiga mis motos y que me las ponga en el pasillo. No le decimos que traiga mi Mercedes, que traiga mi BMW. No decimos, tráeme el Tesla, porque ahora el Tesla es que está más caro, ¿verdad? No pedimos nada de eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque nos pensamos a pensar en nuestra familia, en qué nosotros vamos a dejar, y no es lo que vamos a dejar en herencia, sino el legado que vamos a dejar. Entonces tenemos que entender que el tiempo se nos va. Y como le digo, ese soldado está alegre porque cada día en su vida se va un día más porque está corto, porque va a venir a ver a su familia. O aunque esté con su familia, va a regresar de Europa o de donde esté. Yo nunca fui a Corea, pero a los que fueron a Corea me cuentan, son personas que le llaman tortugas porque se tardan un año de ir de una oficina a otra oficina. La oficina, cuando llegan, está aquí en la pared, hay una oficina y hacen allí lo que, donde lo van a mandar, el in-processing, como llaman, y en este lado, ya cuando se van, está la oficina de hacer el out-processing, ¿verdad? O sea que de esa pared a esta pared se tardan un año para llegar, y por eso se le dice el término de tortuga. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el tiempo se acaba. El día 26, el 26 fue de mí, que fuimos a la iglesia y había un niño, Brian, que quiero que lo invites a predicar acá. Brian no fue una prédica que dio, simplemente empezó a hablar de las 10 vírgenes, de aquellas que eran sabias y las insensatas. Y cómo él le explicó que el tiempo está corto, el tiempo se nos acaba y estamos perdiendo detalles en la iglesia de qué vamos a hacer. Y como les digo, lo han escuchado de mí, porque hay que contestar las llamadas, hay que contestar cada mensaje, hay que darle un thumbs up, un my like, lo que sea. Miren, yo no tengo el tiempo de estarle enseñando lo que yo me voy a comer, porque me tardo más en tomar la fotografía y luego tardo de comérmelo. Porque como rápido, me lo trago y después mastico. Pero la cosa es que tenemos que entender que se nos acabe el tiempo, que no se nos olvide de vivir. Ahora todos en la tarde van a estar escuchando la canción de Julio Iglesias. Pero no se olvide de vivir, hermanos. Saque tiempo. Saque tiempo. Hay organizaciones tan grandes, hermanos, que se dedican a tantas cosas y no se dedican a nada. La Coca-Cola cuando salió era una sola Coca-Cola. Ya, después le sacaron la Coca-Cola con uvas, ¿verdad? Con vainilla, de todos sabores. Entonces decimos, traen una Coca-Cola y le preguntan, ¿cómo la quieres? Una Coca-Cola, simplemente. Entonces, hay personas, ¿verdad? En inglés tienen una frase, a ver si alguien me puede ayudar a cómo se dice, que saben de todo, pero no tienen una maestría en algo. O sea, Luis dice que sabe hacer de todo, pero, ¿verdad? Cuando hacemos eso, y no te vayas a ofender, ¿verdad? Porque no es a ti, ¿eh? Es en general. Cuando nos dedicamos a todo, no estamos haciendo algo bueno. Un restaurante boricua, ¿verdad? Un restaurante de la isla, donde vendan pernil, arroz con gandules y ensalada de papas. Si se dedican a eso, van a tener clientes. Pero cuando un puertorriqueño empieza a hacer pupusas, empieza a hacer tacos, empieza a hacer la paisa, entonces hace tantos platos para poder darle al consumador
un montón de cosas, pero no hacen nada bueno. Y en la iglesia nos pasa lo mismo, hermanos. Hacemos tantas cosas, que queremos hacer tantas cosas, y nos olvidamos de las almas. De las almas. La iglesia debería de tener 3 misiones, simplemente. Orar, leer la Biblia y rescatar las almas. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así de sencillo. Entonces, les he contado la historia del Short Timers y todo eso, pero quiero contarles una historia la cual he usado aquí. Y tal vez usted dirá, pastor, eso como que no va con lo que está predicando. Pero póngame atención, porque sucede lo mismo. Un caballo estaba amarrado y se jaloneaba para soltarse. Y vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió a la finca de unos campesinos y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca tomó su rifle y mató al caballo. Entonces el dueño del caballo tomó su rifle y mató al dueño de la finca. El hijo del dueño del caballo mató a la mujer. Y los vecinos enardecidos mataron al muchacho y quemaron su casa. Al final, ¿verdad?, le preguntaron al demonio, ¿por qué hiciste a todo eso? Y el demonio respondió, yo solo solté el caballo. El diablo hace cosas simples porque sabe que la maldad muchas veces está en nuestros corazones y solo hacemos, o sea que nosotros hacemos el resto. Por eso es bueno pensar antes de actuar y no sea que una cosa sin importancia cause mucho daño. El apóstol Pablo en Santiago 1:9 lo dijo de esta manera. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Recuerden, la palabra tiene poder para dar vida y para dar muerte, para bendecir y para maldecir. Piense antes de actuar, piense antes de hablar y no suelte el caballo. Y le digo eso, hermano, porque las iglesias están perdiendo tanto, pero tanto tiempo en cosas que hacer, en cosas que quieren hacer, en lo que pasa en la iglesia, en lo que el pastor hace o no hace, en lo cómo el pastor se viste, cómo el pastor pierde su tiempo. Porque yo sé, verdad, que a ustedes no les gusta criticarme, pero está en cada uno de nosotros, verdad, criticar. Entonces debemos de enfocarnos, hermano, en lo más importante, ¿verdad? Porque se nos acaba el tiempo y todo se va, hermanos. El 9/11, hace 23 años, o casi 23, 22 años. Y pensamos que vamos a cambiar, pero no, hermanos, ya no es lo mismo. Tenemos que quitarnos los zapatos todavía, tenemos que ponernos en una máquina para que nos den la vuelta y después si detectan algo o le ven de cierta apariencia, te vienes para acá que te queremos interrogar. O sea que tenemos que entender de que las iglesias están vacías, porque la pandemia nos dio y no estamos viniendo a la iglesia. Y pensamos que no, pues, estos son los comentarios que se oyen por allí, no que ustedes me los han dicho.
Pero dice, no es necesario ir a la iglesia, porque ir a la iglesia yo me puedo quedar en mi casa y puedo ver el video. Puedo verlo, pastor, por medio de la cámara. Tengo mi televisión tocando música cristiana todo el tiempo. Puedo escuchar 20 prédicas. Puedo hacer un montón de cosas. Pero tenemos que entender que la iglesia no va a ser igual. Y yo entiendo, hermanos, que hay personas que vienen a la iglesia, no quiere decir que son salvas. O sea, ¿verdad? Podemos tener a la persona que va, ¿verdad? Y fíjense que la palabra de Dios lo compara, dice, el trigo y la cizaña se parecen, están juntos, ¿verdad? El azúcar y la sal se parecen, pero una es salada y otra es dulce, ¿verdad? O sea, hay aguas dulces, pero hay aguas saladas. O sea, tenemos que entender que no vamos a ser igual, ¿verdad? Pero la vida, ¿verdad? Sí, igual que también, pues, esa otra canción de Julio Iglesias, ¿verdad? Porque la vida sigue igual, no importa, ¿verdad? Pero ya no vamos a volver tal vez a lo que hacíamos antes. Y está en la Biblia, el primero no tiene que levantarse, busque su Biblia o si no se lo van a poner ahí, ¿verdad? Pero en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, aleluya, de los versículos 13 al 18. Y pues se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Y esto también los jóvenes estuvieron predicando, ¿verdad? De muerte a vida. Y como le digo, después voy a visitar la iglesia y está pues un niño hablando de pues, me le voy a bajar el volumen, no algo está pasando que sé, como que no sé si es allá, pero de todas maneras tenemos que entender, ¿verdad?, que el tiempo se nos acaba, hermanos. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿verdad?, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿verdad?, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no, ¿verdad?, precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y a recibir el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Y eso pues es lo que tenemos que hacer. Y verdaderamente, hermanos, los tiempos que estamos viviendo, pues muchos pues nos están llamando apolípticos del Apocalipsis, ¿verdad? Ven, ¿verdad?, todo lo que está pasando, todos los acontecimientos que estamos pasando, que están ocurriendo hoy en el mundo, ¿verdad? Y el inicio, pues, del cumplimiento de los juicios de Dios sobre la tierra, pero nosotros sabemos que estos juicios no pueden comenzar mientras que la iglesia de Cristo esté presente en el mundo, ¿verdad? Y ahí pues en los versículos que leímos, ¿verdad? También pues lo podemos ver, pero en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 6 al 7 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifiesta, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. O sea que lo que si lo que podemos decir, ¿verdad?, es que estamos viviendo en tiempos escatológicos, ¿verdad? Pues los eventos del porvenir, ¿verdad?, los eventos proféticos están ya, ¿verdad?, por comenzar, o ya están manifestándose, ¿verdad?, en la historia de nuestro mundo. Vemos que las señales están cumpliéndose y tenemos que estar atentos, ¿verdad?, y presentarnos o prepararnos, porque el principal evento está, ¿verdad?, presente, ya mismo llega, y la iglesia de Cristo está, ¿verdad?, está pues esperando, aleluya, gloria a Dios, está esperando, ¿verdad?, y puede suceder en cualquier momento, hermanos. Y el verdad, el arrebatamiento, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y el arrebatamiento de la iglesia ya está, aleluya. Y este evento, ¿verdad?, tiene varias características que el apóstol Pablo nos narra de una manera detallada, por lo tanto, no puede ser tomada como algo, ¿verdad?, alegórico, sino real, ¿verdad?, y literal. Será un evento, una intervención, ¿verdad?, de Dios en la historia del mundo, ¿verdad?, que marcará nuevamente un antes y un después. Y veamos algunas de las características, aleluya, gloria a Dios. Yo creo que es, ¿verdad?, de una de las características que este evento pues extraordinario traerá. Tendrán participación todos los cristianos, verdaderamente estén ellos vivos o muertos, o sea, no importa, ¿verdad? En primera de Tesalonicenses, en los versículos que leímos, pues lo pudimos ver, ¿verdad?, que los cristianos que murieron en la fe de Cristo Jesús vendrán con el Señor por sus cuerpos y van a ser glorificados, ¿verdad? Y los que estén vivos en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso les digo, ¿verdad?, el tiempo se acaba. Tenemos que aprender a vivir, que no se nos olvide, ¿verdad?, vivir. Habrá una manifestación gloriosa de la voz y la trompeta de Dios, ¿verdad? Y dice, habrá una voz de mando, dice, y de arcángel, y es decir, una voz de autoridad llamando a su pueblo, y al sonido de una trompeta de Dios, así como el pueblo de Dios era convocado y llamado a moverse con las trompetas. Ponga reverend, ¿verdad? Porque tenemos que entender, ¿verdad?, de que nosotros estamos esperando ese sonido, pero tenemos que también levantarnos y despertar de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque definitivamente, pues, no sé lo que pasa, pero no tengo un trompetista aquí, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo sale esto acá. Póngale, ¿verdad? Yo creo que muchos han oído esto, porque vivimos en un pueblo militar, ¿verdad? Y esa es la trompeta que nosotros tenemos que despertar. Está bien, tenemos que despertar, porque así como esa trompeta suena en Números 10:2, fíjese cómo es Dios. Dice, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo. O sea que no se pueden hacer así al masivo, ¿verdad? Dice, a obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, para hacer mover el campamento. O sea, esas trompetas para los soldados significa el día ya empezó. Hay que trabajar, hay que hacer el ejercicio, hay que hacer lo que tenemos que hacer.
Y como le digo, muchas personas piensan, ¿verdad?, que me dicen, no, pues no es tal vez necesario ir a la iglesia. Pero dígale eso a los soldados, que tienen que estar ahí a las 6:30. No le van a decir al supervisor, oye, pues no, yo pues me quedo en mi casa. Te voy a mandar un Zoom y me puedes ver caminando o troteando. Me puedes ver en mi casa, ¿verdad?, que estoy haciendo ejercicio. ¿Verdad? Eso no va así. O sea, hay que presentarse. Simplemente ponerse el uniforme no hace un soldado. El uniforme lo puede comprar cualquier persona. Pero hay que reportarse, hay que levantarse. La iglesia de Cristo será convocada, hermanos, en las nubes, ¿verdad? Y se volverá, dice, de la tierra al cielo al sonido de la trompeta de Dios. Y estamos perdiendo el tiempo. Cristo viene en las nubes por nosotros. En primera de Tesalonicenses, de lo que leímos del 4:16, así como él mismo lo prometió, ¿verdad? En Juan 14, capítulo 14, del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo, Jesús, ¿verdad?, está hablando, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y se me fuere, os, ¿verdad?, prepararé a llegar al lugar. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en esto, hermano, fíjense, aquí en la iglesia, ¿verdad?, podemos decir, ¿verdad?, que no, pues entonces pues, no vale la pena, pues, venir a preparar la iglesia. Aquí hay personas que limpian la iglesia, hay personas que cortan la grama, hay personas que tienen, ¿verdad?, el detalle de hacer cosas. Porque de la misma manera como Jesús fue a preparar esa morada, nosotros como pastores, ¿verdad?, y también ustedes, pero ustedes no lo hacen. Y le doy gracias al Señor que ya no lo hacemos. Pero créanme que el día que nosotros tengamos que hacerlo, la pastora y su servidor y la pastora Amory no tenemos ningún problema venir a limpiar la iglesia. Créanme que no lo tenemos. Así que no me critique, ¿verdad? El día de ayer Luis me estaba haciendo unas diligencias y cuando él me dijo, pues yo voy a llegar a tu casa ahorita, pero la ahorita del puertorriqueño es más tarde. Pero no, pues yo voy a llegar a tu casa. Entonces estoy saliendo con la moto y él llegando. Y yo le digo, me voy, ¿verdad? Me voy. Y a lo mejor él dice, pero este pastor está loco, vengo a tratar de hacer las diligencias. Pero no, hermanos, necesito a veces mi tiempo. ¿Verdad? Entonces no podemos criticar. La iglesia de Cristo será, hermanos, convocada, como normalmente le damos, en las nubes. Aleluya. En ese momento exacto comienza para el mundo el peor de los tiempos, la tribulación, y para la iglesia comenzará el mejor de todos los tiempos, que es la eternidad. ¿Verdad? Allí en primera de Tesalonicenses capítulo 4:17, cuando lo dice, quizás la pregunta que puede surgir, ¿verdad?, en la mente de muchos al leer esto, ¿verdad?, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo, verdad, será el tiempo? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Verdad? Y podemos andar con un short time calendar, si ya Cristo viene. Pero si lo miráramos de esa manera, hermanos, que usted anduviera y dice, ya no tengo tiempo de estar criticando, no tengo tiempo de estar mirando lo que cocinaron mis hermanos, todo lo que ponen allí. No tengo tiempo para eso, porque el tiempo se acaba. Estamos cortos en el mundo. Estamos cortos porque ya nos vamos. Aleluya. ¿Verdad? Cuando Jesucristo nos dé esa respuesta, ¿verdad? O sea, nos da la respuesta en Apocalipsis 22:12. He aquí, dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno
según sea su obra. Esto, hermanos, ocurrirá pronto y es, ¿verdad? Por eso que tenemos que reconocer, ¿verdad? Que esta gran verdad, el tiempo se nos acaba, hermano. Y no podemos estar mirando, ¿verdad? Como lo hacía yo antes, cuando estaba un jovencito que miraba el cassette que se nos iba de un lado para otro. Y lo peor que podía suceder era que pues la cinta se salía, ¿verdad? Y teníamos de una manera poder pegarla, ¿verdad? Porque también lo llegué a hacer. Pero cuando la pegamos, ese momentito que llega a donde está esa cinta, cambia, ¿verdad? Cambia. O sea, tenemos, hermanos, que entender que el tiempo se acaba. El tiempo se acaba y nosotros seguimos sin ser salvos, ¿verdad? Porque el estar en la iglesia no nos garantiza que somos salvos, hermanos. En Jeremías capítulo 8, verso 20, y esta es la Nueva Versión Internacional, dice: pasó la cosecha, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Yo espero, hermanos, ¿verdad? Que cuando ese sonido de la trompeta llegue, usted no pierda todo el tiempo que ha pasado en la iglesia por estar, y disculpe la palabra vulgar, bochinchando, chismeando, criticando, y las almas se pierden. Y estamos en la iglesia criticando y criticando, ¿verdad? Entonces seguimos poniendo excusas, seguimos burlándonos, ¿verdad? Seguimos rechazando los llamados de Dios a pesar de todas las veces que se ha predicado. Seguimos sin querer recibir la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Que Cristo nos da día a día. Aleluya. Se nos va el tiempo, hermano, se acaba el tiempo. Pero lastimosamente llegará el día y entonces será muy tarde. Entonces ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Ya de nada, ¿verdad?, te servirán las excusas. Ya de nada servirá decir: otro día lo haré, porque ya no habrá otro día, hermano. Ya no habrá otra oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es cuando nuestro Dios puede ser hallado, ¿verdad? Hoy es cuando está, ¿verdad? El día se está acercando y el tiempo se nos va. El tiempo se nos va. En Isaías 55, del versículo 6 y 7, dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, dice, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El día de hoy, hermano, se nos fue. Y si nosotros no lo aprovechamos, se nos va. Y mire, en estos días creo que Ruthie puso un video, ¿verdad? De esos de Facebook, creo que lo tomó ella, no sé. Y está hablando el predicador, ¿verdad? Que cuánta gente se van de la iglesia porque, ¿verdad? Porque quieren irse. Se van hablando del pastor, ¿verdad? Y se van para otras iglesias y dicen: no, pues verdad, pues en la iglesia está lleno de hipócritas. ¿Sí te acuerdas? Y también Raymond puso, creo, uno ayer, de Guille Ávila. O sea, esto se viene predicando, hermanos, de hace tiempo. Y ahí mismo la palabra dice: Cristo viene pronto. O sea, tenemos que entender, y aquí no podemos tener el calendario, ¿verdad? Es decir: oye, se está acercando el día. El día es hoy, hermanos. El día es hoy cuando nosotros debemos
de hablarle a alguien. Usted sabe que las estadísticas de la iglesia, yo pues, hay veces como le digo, yo pues a veces me siento como que soy tal vez, digo, Señor, pues, ¿qué me pasa, verdad? No soy tan amable tal vez, o no me sé la palabra de Dios. Aquí hay personas que saben la palabra mejor que yo, pero se nos va el tiempo. El día, creo que es el mismo día que estuvimos allí, que el niño trajo las palabras de las 10 vírgenes, vino un predicador, ¿verdad?, que lleva como, ese señor lleva, ¿cuánto dijo? 65 años con la iglesia de Dios, predicando lo mismo. Y él trajo una estadística que dice, ¿sabe qué? Dice, la iglesia está perdiendo el tiempo. Los cristianos, los hermanos en la iglesia no están llevando la palabra, fue lo que dijo, ¿verdad? No están evangelizando. Imagínense que en vez de que yo les preguntara a ustedes, lo cual pues a mí yo no, ¿verdad?, no lo hago, ¿verdad?, cuánto diezma, cuánto da de ofrenda, no, yo no ando preguntando todas esas cosas. Pero imagínense usted, ¿verdad?, de que en vez de que le preguntara cuánto dio de ofrenda, cuántas almas ganaste en esta semana, que usted tenga la misión de llevar un conteo de que, bueno, sí, le hablé a 3 personas que no conocen de Dios. Entonces, pues tenemos que entender, ¿verdad?, que el tiempo se nos va, hermanos. El tiempo se acaba y nuestros familiares siguen sin ser salvos. Porque esto, ¿verdad?, por ahí, igual no lo voy a mejor. En Hechos 16, versículo 30 al 33 dice, sacándolos, dice, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablarán las palabras del Señor a él y todos, dicen los que estaban en su casa. Y él tomándolos, dice, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, dice, con él, con todos los suyos. O sea que, como está escrito, ¿verdad?, como cristianos tenemos una promesa de salvación para nuestra familia, tú y tu casa, pero tenemos que saber, ¿verdad?, que esa promesa no se hace efectiva si no, ¿verdad?, les predicamos. Si la palabra de Dios no está en nosotros, ¿verdad?, no es, ¿verdad?, salvación automática, ¿verdad? Es necesario predicarles el evangelio, presentarles, ¿verdad?, el plan de la salvación, como lo vemos en el texto, ¿verdad?, que hemos leído. Les tenemos que predicar la palabra ¿verdad?, que puedan creer y que puedan ser salvos. O sea, no es algo automático, pero no es solamente, escúchenme bien, no es solamente predicarles la palabra, es actuarla. Y no actuarla, es vivirla, dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Y yo se los traigo muchas veces aquí, ¿verdad? Y pues de la misma manera, mire, llevo más de 4 décadas casado. Y al principio, ¿verdad?, yo estaba, me traje a mi esposa a mi casa, no porque no tenía plata, porque sí tenía plata para darle un apartamento, pero yo me iba a ir y no lo miré, pues, ¿verdad?, no voy a gastar mi plata, solo la traje a la casa. Y mi hermana era la que cocinaba. Y pues mi hermana tuvo que enseñarle, decirle a ella, ¿verdad?, Carmen, ¿cuándo usted va a cocinar? Estamos esperando el arroz con gandules, ¿verdad?, porque mi hermana cocinaba. Entonces ella tuvo, pues, ¿verdad?, que servirme. No es que no sé si van a aceptar mi comida. Y no solamente eso, sino que, ¿verdad?, cuando la primera vez que mi esposa me sirvió en un plato de niños. Y le digo, no, le dice, él trabaja afuera, o sea, tienes que llenarle el plato.
¿verdad? Entonces es como el desayuno. Una vez me hizo un desayuno y me dio solo pancakes. Y le digo, ¿y el resto dónde está? Este es el aperitivo, pero ¿dónde está lo demás? ¿Verdad? O sea, tenemos que entender, ¿verdad?, de que aprendemos, ¿verdad? Y tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Y yo destaco este ejemplo todo el tiempo. Un padre de familia, están en el desayuno y están agarrados de la mano, ¿verdad? Y dan gracias por el desayuno. Y él empieza, después de que empieza a comer, empieza a quejarse que las tostadas están quemadas, que los huevos están secos, que el café está amargo. Y ahí empieza a criticar. Miren, yo nunca, en las 4 décadas más que llevo, nunca le he criticado la comida. Le critiqué la comida una vez, porque fue a comprar unos bistecs baratos y me pasé masticando, no como la canción, ¿verdad?, que ustedes saben, mastica y mastica, o traga y mastica, como ustedes la conocen, ¿verdad?, ¿quién dice eso? Pero mira, el siguiente día me volvía todo acá, ¿verdad?, la mandíbula, porque era una carne barata. Y le dije, fue la primera vez y la única vez que le critiqué la comida. Le digo, no vayas a comprar cosas baratas, especialmente si es para comer, ¿verdad? Porque usted sabe, no es lo mismo. Usted puede comprar un azúcar de calidad, pero si compra un azúcar que no es muy de calidad, pues tiene que echarle una taza de café a una taza de azúcar, ¿verdad? Porque no es de calidad. Entonces, pues tenemos que entender que hay que no solamente es predicarles, sino dar el ejemplo, ¿verdad?, de lo que vivimos, de lo que hacemos, de lo que Dios ha hecho. Entonces tenemos, ¿verdad?, que entender que la promesa esa que serás tú, ¿verdad?, salvo, y tu familia, no es automático, ¿verdad? Hay que predicarles, hay que decirles, como nosotros podemos, ¿verdad?, decir, ven Señor Jesús, sabiendo que las personas que amamos, ¿verdad?, no se irán con Él, ¿verdad? Y peor, ¿verdad?, sabiendo que llegarán a morir y no tendrán nunca más la esperanza de salvación. O sea que nuevamente, hermanos, se nos acaba el tiempo, ¿verdad? El tiempo se acaba también para la salvación de nuestra familia. Tenemos que predicarles, tenemos que decirles, ¿verdad? Porque imagínense, si nosotros nos fuéramos en un viaje y no les decimos, ¿verdad? Imagínense usted, eso es como la película de Home Alone, ¿verdad? Dice, se nos olvidó el niño, pero está a 10,000 pies de altura. Entonces, pues, tenemos que entender, ¿verdad?, que fue algo, ¿verdad?, histérico para ellos, y tuvieron que pensar, y pues, ¿verdad?, se nos acaba el tiempo, hermanos, y seguimos haciendo, ¿verdad?, tesoros en la tierra. Aleluya. En Mateo 6, versículos 19 al 21, dice así: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones, ¿verdad?, minan y hurtan, sino hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín, ¿verdad?, corrompen, y en donde los ladrones no manan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Queridos hermanos y hermanas, ya pronto Cristo viene. Aleluya, gloria a Dios. Por nosotros, y nos vamos para la eternidad, nos vamos para el cielo, ¿verdad?, con el Señor. Y quizás dirás amén, aleluya, pero ¿qué galardones o qué tesoros tendrás allá? ¿Para dónde has estado trabajando toda tu vida? ¿Para lo temporal o para la eternidad? Tienes que darte cuenta, hermanos, que nada de lo material, por lo que tanto nos afanamos,
te vas a poder llevar. Cuando Cristo venga, ¿verdad? Ni yo, ni ustedes, nadie podrá llevar absolutamente nada, ni el dinero, ni las casas, ni tesoros, ni negocios, ni fama. Todo esto se queda acá. Todo. En 1 Timoteo 6, versículo 7, esta es la traducción en lenguaje actual. Dice, porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Entonces, hermanos, que vamos a dar cuenta del gran error que cometimos, ¿verdad? De nunca tener para Dios, ¿verdad? En Lucas 8:18, y esta es la versión Dios habla hoy. Así pues dice, oigan bien, pues al que tiene, dice, se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. O sea que nunca tenemos tiempo para servir a Dios, nunca tenemos tiempo, la oportunidad para congregarnos, nunca tenemos dinero para invertir en la obra de Dios, pero sí para otras cosas. Estamos hablando de la mayordomía en las clases, hermano. Y disculpe que sea así, ¿verdad? Mire, a mí me importa un pepino a dónde usted gasta su dinero. ¿Verdad? A mí no me importa, porque es su dinero. Y si usted no lo ha dicho en su casa, yo sí lo he dicho. Antes de yo conocer al Señor, me decía mi esposa, aquí el que suda soy yo. El que se faja aquí soy yo. Porque no entendía. No entendía que lo que la Biblia dice, que es mejor dar que recibir, hermanos. No lo entendemos. Y nos llevamos por el porcentaje. Mire, esto no es de matemáticas. No es que el 10%, ese es lo que dice la Biblia. Pero la prosperidad, hermanos, no es el 10%. Es lo que nosotros llevamos, cómo lo hacemos, cuando damos de corazón, cuando damos lo que no tenemos y podemos ver que nunca nos falta en la casa. Y yo le digo, miren, lamentablemente pastores han hecho el comentario de decirle a mi esposa, ustedes de la manera que van a ir a la quiebra, porque le dan comida a la persona que viene, si alguien necesita, ustedes le dan, van a ir a la quiebra. Ese día yo no estaba. Y yo le dije, ¿qué le dijiste? Pues nada, me quedé callada. Le hubiera dicho que es todo lo contrario, que por eso es que tenemos lo que tenemos, porque damos con amor. Entonces, como le digo, a mí no me importa un pepino usted dónde gasta su dinero. Pero usted puede traer $1 a la iglesia y dar $1 de ofrenda. Pero cuando usted va al Row House o va a Chris Cruz, ¿cómo se llama ese lugar? No, el que vende el menú bien caro. Crispy, no es. Chris Cruz, ¿cómo es? Ruth Chris, que usted va allí y lo que le dan pues un pedazo de carne y no es tan grande, 2, 3 vegetales, le dan las papas contaditas y $100 por un plato. Y entonces como el plato vale $100 y usted llevó a su familia, le traen la cuenta, y si tú tienes una familia de 5 personas, pues estás hablando de $500 para arriba. Y como a eso viene, y fíjense que como le exigen que dé un 15% o un 18% o un 20%, usted suelta el billete. Pero en mi iglesia da $1 y lo da con dolor. Lo da con dolor. Y como le digo,
No es por nada, hermanos, cuando nosotros nos metimos en la cuenta de la iglesia, hemos comprado 2 propiedades para la iglesia, no para nosotros. ¿Sabe lo primero que yo hice cuentas? No es cuánto va a ganar la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted el día que le dé la gana se va a ir. Usted se puede comprometer conmigo con poner el templo. Allá en Claxton fueron 3 personas que firmaron con nosotros, Elizabeth. 3 personas que ya yo ni sé dónde están. Pero la cuenta sigue. Ya se pagó ese templo. Ya está pago. Está pago. Pero ¿saben las cuentas que yo hago? Si no hay nadie en la iglesia, porque aquí se va a predicar la palabra de Dios. Si mi esposa me tiene que predicar a mí, a la pastora Anne-Marie, la vamos a predicar. Y allá en Claxton hacíamos lo mismo. Lo que yo veo es si yo, con lo que Dios me suple, puedo pagar el mortgage. Eso era la cuenta que yo hacía. No cuántas personas van a llegar a la iglesia a dar. Porque tarde o temprano usted se va a ir. Usted se va a ir. Cuando yo le diga a usted no, porque todo surge bien, cuando yo le digo sí pueden hacer esto, sí le voy a dar esto, sí pueden hacer esto, ¿verdad? Todo surge bien. Pero no tenemos el principio, hermanos, cuando el pastor nos dice no. Yamil quiere traer un evangelizante, un evangelista de allá del Medio Oriente o donde sea, y quiere gastarse $2,000 o $3,000 para hacer un día de avivamiento aquí en la iglesia. Y yo digo, no, pon a Tony a predicar. ¿Por qué vas a pagar, a gastar tanto dinero? ¿Sí me entiende? Entonces, pues, tenemos que entender, hermanos, de que no es lo que demos. Yo no estoy pendiente a lo que usted da. Pero su modo de vivir me lo deja saber. Había un comercial, ya yo no veo televisión, pero había un comercial donde un vecino viene al otro vecino. Y el vecino está haciendo una barbacoa, tiene chuletas, tiene pollo, tiene costillas, tiene un montón de vegetales, carros en el driveway, una casa bien tremenda. Y llega el vecino, le dice, le dice, no sé cómo lo haces, le dice, tienes la casa más bella, la grama tuya es la más bella, todo lo que tú tienes bello, cocinas lo mejor. Le dice, ¿cómo lo haces? Le dice, estoy bien endeudado, le decía. Y es una realidad, hermanos. Yo se los estaba diciendo aquí, usted sabe que el promedio de las casas aquí en Huntsville ahora están a $150,000, la más barata, $150,000. Usted agarra esa casa por 30 años, usted va a pagar $750,000 a esos 30 años si es que el Señor le da vida. Y se le olvidó, ahora tiene que trabajar porque se ha endeudado. Entonces pues ya no tiene tiempo para ir a la iglesia, para esos pequeños detalles. 2 horas, ya nos va a terminar el tiempo. De 10 a 12 hacemos el culto. Claro, algunos venimos temprano, otros venimos más tardes. Pero vengan, aunque sea vengan tarde, vengan, porque es el principio, no es a la hora que usted esté. Mire, si me hubieran dicho esto a mí, yo les hubiera dicho, 20 años atrás, si usted llegaba tarde, yo lo regañaba, ¿verdad? Lo regañaba, pero ¿sabe qué? He aprendido, ¿verdad? He aprendido. Imagínense ahora me vino Armando Manzanero salió con una canción, Contigo aprendí. Se lo dedicó a la mujer. Pero ¿sabe qué? Cuando yo aprendí con el Señor, que no es de que vengan temprano, es como ustedes vienen. Porque yo no sé, Génesis
Si el día ella venía saliendo de su casa, el niño, ¿verdad?, no le llegó a ir al baño y pues hay que cambiarlo. O tal vez llega y prende el carro y el carro no le prende. Un carro nuevo, ¿verdad? Y no prenden. Entonces, pues, yo no me puedo enojar sin antes preguntarle, y no me enojo. Pero le estoy diciendo cómo uno tiene que cambiar, porque también me dice, ya pastor, usted está cambiando, pues dele gracias al Señor que he cambiado, porque no puedo ser el mismo. Y sí, yo le puedo cantar esa canción al Señor, contigo aprendí, no como la que hizo Armando Manzanero a su mujer. Contigo aprendí a dar lo que no tengo. Mire, la persona que a mí, y no lo digo a mal, la que me cuida es mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque hay personas, yo dejo mis llaves en los carros, los dejo allí, y así nunca tengo las llaves extraviadas de mi carro. Pero ¿sabe qué? Yo he estado en otros lugares y Tony, necesitando algo, vete a la casa. Y le he dado, mire, y no, esto no lo agarre como queja. Y esto es una prédica para otro día, por ahí está, pero todavía no la quiero sacar. Pero hay veces la gente se puede cuestionar, ¿verdad? Tal vez el pastor le prestó el carro a Yamil, pero no se lo presté a Roberto. Un ejemplo. Entonces me critican, pero ¿sabe qué? A mí me han entregado mi carro sucio, sin gasolina y sin aceite. Sin aceite. Entonces, hay personas que yo le doy el carro sucio, casi vacío, y me lo entregan limpio, y me lo entregan fuleado, como dicen aquí. Con la gasolina llena, me lo limpian, me lo llevan, y ahí tiene el carro. Me lo dan mejor como yo lo entregué. Entonces dígame usted a quién le voy a prestar mi carro. Ahora mi esposa me decía, esto es lo que ella me decía de su papá. Dice, la esposa y el carro no se prestan. Entonces, entonces yo siempre ando prestando mi carro. Me han dejado carros en Orlando, hermano, en el highway, en la 95, en la 4 para ser más específico. Y pues como tienen que volar, porque tienen que coger un vuelo, se olvidan de mi carro, lo dejan allí, agarran alguien lo lleva al aeropuerto, regresan de la vacación y mi carro está en la número 4, allí en la milla 25, ahí está. Y yo he tenido que salir a buscar mi carro. O sea, por eso es la cosa que ella me guarda, ¿verdad? Me guarda. Pero le voy a decir otra historia. Esta es como el ñape que dicen, ¿verdad? Ustedes los puertorriqueños, así es que dicen. La ñapa. Pues lo mismo. Iban estudiantes con el maestro, iban a cruzar el río y miraron, ¿verdad?, que un alacrán quería cruzar el río. Entonces el maestro lo agarra para ayudarlo a pasarlo al otro y lo pica, se cae al piso, ¿verdad? Y entonces el maestro agarra de nuevo el alacrán y, ¿verdad?, para llevarlo al otro lado lo vuelve a picar, y eso sucedió 2 o 3 veces. Entonces el estudiante le dice, maestro, le dice, ¿por qué estás ayudando a ese alacrán? Y pues ahí le enseña la moraleja, ¿verdad? Pues no, dice, pues el alacrán está acostumbrado, o la naturaleza del alacrán es picar, pero mi naturaleza es ayudar, es ayudar. Y no importa cuánto me piquen y cuánto me dejen los carros sin gasolina, sin aceite, y me los dejen botados, mi naturaleza es ayudar. Pero claro, he aprendido que no le voy a dar el carro a toda la gente.
porque la persona que me lo dio sin aceite se quedó sin ray. No more, I'm sorry. La persona que no tuvo, ¿verdad?, de echarle aunque sea 5 pesos de gasolina, me lo dio casi en humo, ¿verdad? Que si no fuera por... Entonces, pues, tenemos que entender de que sí, mi naturaleza es de dar, pero tampoco soy menso, ¿verdad? La palabra no dice que seamos mansos, pero no tampoco soy menso. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos que darnos cuenta de que los tesoros en el cielo no dependen de lo que acumulan en la tierra, sino en lo que damos para el reino de Dios. Y yo le voy a decir, hermano, le digo, mire, yo he mandado dinero a mi país y a mí no me interesa cómo gasten el dinero. No me interesa. Pero sí he llegado a ver a mis primos que están flaquitos. No es malo estar flaco, ¿verdad? Pero están tan delgados, pero si usted les da $30, prefieren irle a poner saldo al teléfono de que comerse una hamburguesa. ¿Sabe usted eso? Están locos. Y sacan su celular. Y yo todavía andaba con mi flip phone y ellos con un teléfono que tenían Dara, y yo ni sabía lo que era Dara para aquel entonces. Entonces, pues digo yo, pues podemos ver que ciertas personas invierten en ciertos lugares y otras invierten en otro lugar. Entonces yo les exhorto que ustedes inviertan en Dios. ¿Saben por qué? Porque la casa que tiene no se la va a poder llevar. El Tesla que tiene no se lo va a poder llevar. No se va a llevar nada. Desnudo venimos y desnudo lo vamos. Y ya cuando esté muerto le pueden poner, mire, yo iba a los velorios allá en mi país, les ponían el mejor reloj, les ponían una esclava, una cadena, les ponían un montón de cosas, le compraban la mejor caja. Y yo, pues usted sabe que había personas que se iban ese día, los mismos que los enterraban, los sacaban y les sacaban todas las prendas. O a lo mejor antes de enterrarlos le quitaban todas las prendas. No nos vamos a, eso no nos va a hacer nada allá en el cielo. Vamos a estar corriendo en las calles de oro, no necesitamos llevar oro de aquí. ¿Ven? O sea que tenemos que hacer tiempo, hermanos. En Efesios, vamos a estar con todo el tiempo, con esto voy a terminar. En Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17 dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como los sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Hermano, el tiempo se acaba, aprovechémoslo, sabiendo, ¿verdad?, que pongamos hoy nuestras cuentas con Dios. Aleluya. Y tenemos que comenzar, hermanos, a llenar esos tesoros, lo que Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros hagamos. Porque desnudo llegamos y desnudo nos vamos.